Evangelio de hoy, jueves 31 de marzo del 2022. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 14. En aquellos días el Señor dijo a Moisés: Anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo, el que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Este es tu Dios Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y añadió Yahvé a Moisés: Ya veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, diciendo: ¿Por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste del país de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Por qué han de decir los egipcios: los sacó con mala intención para matarlos en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste: multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra, de la que les he hablado, se la daré a sus descendientes, que la heredarán para siempre. Y el Señor renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se hicieron un becerro en Horeb, ante una imagen fundida se postraron, y fueron a cambiar su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Olvidaron a Dios su Salvador, el autor de hazañas en Egipto, de prodigios en tierra de Cam, de portentos en el mar de Suf. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dispuesto estaba a exterminarlos, si no es porque Moisés, su elegido, se mantuvo en la brecha frente a él, para apartar su furor destructor. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 47. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes mandaron enviados a Juan, y él dio testimonio de la verdad. En cuanto a mí, no es de un hombre del que recibo testimonio, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que arde y alumbra, y ustedes quisieron recrearse una hora con su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado llevar a cabo, las mismas obras que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado es el que ha dado testimonio de mí. Ustedes no han oído nunca su voz, ni han visto nunca su rostro, ni habita su palabra en ustedes, porque no creen al que me ha enviado. Ustedes investigan las Escrituras, ya que creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. La gloria no la recibo de los hombres, pues yo los conozco. No tienen ustedes el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo reciben.
¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? No piensen que les voy a acusar yo delante del Padre. Su acusador es Moisés, en quien han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos tres mensajes de este Evangelio, tres mensajes muy llegadores a los tiempos de hoy en día. El primer mensaje, ¿quién da testimonio de Jesús? El segundo mensaje, las Escrituras. Y el tercer mensaje, el testimonio de Moisés. Vamos a meditar este primer mensaje del Evangelio. ¿Quién da testimonio de Jesús? Recordemos que pues todo profeta, toda persona que diga, que hable de Dios, tiene que tener obras. Y entonces, en este momento, Jesús nos da la explicación de quién es el que da testimonio de Él mismo. ¿Y qué es lo que nos dice? En el Evangelio, Jesús claramente nos dice que el mismo testimonio de Él lo da Juan el Bautista. Sus obras realizadas son testimonio vivo. Dios Padre mismo da testimonio de Él. Las Escrituras dan testimonio de Jesús. Moisés da testimonio de Jesús. Y después de que Jesús sea crucificado y ascienda al cielo, el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de Jesús y es el que nos da actualmente a nosotros ese testimonio de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que el Evangelio nos dice? Jesús está hablando con los judíos y entonces les dice esto: si yo diera testimonio de mí mismo, no sería válido. No sería válido porque ¿cuál más, pongámoslo en ejemplos actuales, cuál más puede decir, pues yo soy fulanito de tal, tal, y bla, 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 y pues ya? Sin embargo, ¿qué cuenta más? El testimonio, las opiniones, el que alguien te recomiende, el que alguien te reconozca, el que alguien diga, ese estudió, ese hizo esto, ese hace lo otro. No solamente tú llegar y decir, no, pues yo aquí y allá y bla, bla. Es algo muy complicado y muy complejo. Y ahora, Jesús aquí aclara, otro les da testimonio de mí. Ustedes mandaron enviados a Juan y él dio testimonio de la verdad. Y Jesús les sigue diciendo, en cuanto a mí, no es de un hombre del que recibo testimonio. Se refiere al Padre, a Dios Padre. Él mismo envió a su Hijo. Él mismo es el que da testimonio de Él. Y ahora vayamos al segundo mensaje de este Evangelio, las Escrituras. Nos dice Jesús en el Evangelio, ustedes investigan las Escrituras ya que creen tener en ellas vida eterna. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Creemos que con solo leer las Sagradas Escrituras tendremos esa vida eterna. Estaremos perdonados, estará hecha nuestra labor. Y ciertamente es muy bueno leer las Escrituras porque las Escrituras, Jesús mismo lo dice, las Escrituras dan testimonio de mí. Y las Escrituras no son las que dan la vida eterna. Las Escrituras son un testimonio, son un instructivo, son un camino a seguir para llegar a esa vida eterna. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que nos dice? Ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Tenemos, a través de las Escrituras, ese puente que cruza hacia Jesús. Tenemos absolutamente todo lo que se necesita aquí en las Escrituras, en el Evangelio mismo. El Evangelio es completamente
la vida de Jesús. Y desde el Antiguo Testamento, Moisés da testimonio de Jesús. Entonces las escrituras mismas son la palabra de Dios, son palabras de vida, pero no van a darnos vida si no las ponemos en práctica. Vamos a meditar ese tercer mensaje de este Evangelio, el testimonio de Moisés. Jesús, ¿qué les dice a los judíos y qué nos dice a nosotros? No piensen que no piensen que yo les voy a acusar delante del Padre. ¿Su acusador quién es? Moisés, en quien han puesto su esperanza. Es Moisés. ¿Y qué dice Jesús? Si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo van a creer en mis palabras? Pues no. Y entonces volvemos a ese punto. Jesús nos dice, yo no voy a ser el que los va a acusar delante del Padre. Moisés anunció a Cristo. Lo anunció en aquellos entonces, en su época, y nos lo anuncia a nosotros a través de ¿qué? De las Escrituras. Y entonces su testimonio va a recaer sobre todos aquellos que no aceptamos a Jesús como nuestro Dios y Salvador, sobre todos los que no aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús dio la vida por nosotros. Va a recaer el testimonio de Moisés sobre de nosotros. Tenemos que empezar a aceptar a Jesús en nuestra vida. Porque no solamente es decir, yo creo en Jesús, no, sino que tiene que haber hechos. Lo que decíamos al inicio, tiene que haber fe de que realmente crees en Jesús. Obras nos pide el Señor. Así que vamos a corresponderle. Y en este día nuestro propósito principal debe ser aceptar a Jesús completamente en mi vida. Tener ese cambio que me impulse a leer esas escrituras, a tener el manual frente a mí y leerlo, meditarlo y seguir el ejemplo, lo que nos dice toda su vida de Jesús en el Evangelio, en las escrituras enteras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.